Crié solo a mis hijas mientras su madre se fue. Ahora volvió, y su esposo quiere adoptarlas. Ellas dijeron que él encaja mejor. Las dejé ir. Ahora quieren volver, pero yo ya seguí adelante. Me llamo Andrés y tengo 52 años. Si alguien me hubiera preguntado hace 10 años cómo imaginaba mi vida, habría dicho algo sencillo: trabajar hasta jubilarme, ver a mis hijas construir sus propias familias y quizás algún día sentarme en un porche viejo mirando el atardecer sin demasiadas preocupaciones. Nunca soñé con lujos. Nunca necesité grandes cosas. Toda mi vida giró alrededor de una sola idea: asegurarme de que mis hijas tuvieran oportunidades que yo jamás tuve. Trabajé casi 30 años en una fábrica metalúrgica en las afueras de la ciudad. Entré cuando tenía apenas 22 años, sin estudios universitarios y con las manos llenas de ampollas. Empecé cargando materiales, haciendo turnos nocturnos, limpiando maquinaria. Poco a poco fui ascendiendo hasta convertirme en supervisor de línea. No era un trabajo elegante, pero pagaba las cuentas y mantenía comida en la mesa. Mi exesposa, Valeria, era completamente distinta a mí. Ella odiaba la rutina. Odiaba la tranquilidad. Siempre sentía que merecía algo más grande, algo más emocionante. Cuando nuestras hijas eran pequeñas, todavía intentábamos aparentar que éramos una familia normal. Pero la verdad es que las grietas ya estaban ahí desde hacía mucho tiempo. Nuestra hija mayor, Camila, tenía 9 años cuando Valeria se fue de casa. La menor, Sofía, apenas 6. Recuerdo perfectamente aquella mañana. Valeria llenó 2 maletas mientras las niñas estaban en la escuela. No gritó. No lloró. Solo dijo que necesitaba encontrarse a sí misma y que no podía seguir viviendo una vida mediocre. Esa fue la palabra exacta que usó. Mediocre. Yo me quedé parado en la cocina sin saber qué responder. Habíamos tenido problemas, claro, pero jamás pensé que abandonaría a las niñas así. Durante los primeros años después del divorcio, aparecía y desaparecía constantemente. A veces llamaba 3 veces por semana actuando como la madre perfecta. Otras veces pasaban meses sin una sola noticia suya. Las niñas sufrían mucho más de lo que dejaban ver. Una vez, cuando Camila tenía 13 años, había una presentación importante en la escuela. Era una obra de teatro donde ella tenía el papel principal. Valeria prometió asistir. Incluso llamó esa misma mañana diciendo que estaba orgullosa de ella. Esperamos durante toda la función. Nunca apareció. Después del evento, vi a Camila intentando sonreír mientras ayudaba a guardar el vestuario. Pero cuando llegamos al coche, rompió a llorar en el asiento trasero. Mamá siempre dice que va a venir, susurró. ¿Por qué nunca cumple? No supe qué responder. Le dije la típica frase inútil que dicen los padres cuando no saben cómo arreglar el dolor de sus hijos. Tu madre tiene sus propios problemas, cariño. Pero la verdad era más simple: Valeria siempre elegía cualquier otra cosa antes que la responsabilidad. Aún así, nunca hablé mal de ella frente a las niñas. Tal vez fue un error. Tal vez debí ser más honesto. Pero yo quería que crecieran sin cargar odio en el corazón. Mi propia infancia había sido dura. Mi padre trabajaba en construcción y mi madre limpiaba casas. Nunca faltó comida, pero tampoco sobraba nada. Usábamos ropa heredada, arreglábamos todo en lugar de comprar cosas nuevas y las vacaciones consistían en visitar a algún familiar. Por eso me obsesioné con darle a Camila y Sofía algo mejor. Trabajaba horas extras constantemente. 60 horas semanales eran normales para mí. Algunas semanas llegaba a 70. Además de la fábrica, arreglaba motores los fines de semana y hacía pequeñas reparaciones para vecinos. Todo ese dinero iba directamente a ellas. Las envié a una buena escuela privada aunque eso significara conducir una camioneta vieja durante 15 años. Pagué clases particulares cuando necesitaban ayuda en matemáticas. Cubrí la universidad de ambas sin pedirles que trabajaran mientras estudiaban. Cuando Camila quiso hacer un intercambio académico en Valencia durante un semestre, vendí una motocicleta antigua que llevaba años restaurando para ayudarla con los gastos. Nunca me arrepentí.
Verlas crecer felices hacía que todo valiera la pena. Pero las cosas comenzaron a cambiar cuando entraron en sus 20 años. Valeria reapareció de manera mucho más constante. Y esta vez no volvió sola. Se había casado con un hombre llamado Ricardo. Ricardo era exactamente el tipo de persona que impresiona rápido. Trajes caros. Relojes llamativos. Restaurante elegante cada fin de semana. Hablaba como si conociera a todo el mundo importante de la ciudad. Tenía una empresa de bienes raíces y, honestamente, parecía exitoso. Al principio pensé que tal vez aquello sería bueno para las niñas. Después de todo, nunca quise alejarlas de su madre. Ricardo comenzó a involucrarse mucho en sus vidas. Le consiguió a Camila unas prácticas en una empresa importante. Ayudó a Sofía a entrar en un programa de diseño gracias a unos contactos. Y lentamente empecé a notar algo que me dolió más de lo que esperaba. Las llamadas comenzaron a ser más cortas. Las visitas menos frecuentes. Las conversaciones giraban constantemente alrededor de Ricardo y su nuevo estilo de vida. Papá, deberías ver la casa que compraron, me dijo Sofía una vez. Tiene piscina infinita y ventanales enormes. Yo solo asentí mientras removía azúcar en mi café. Después vinieron pequeños comentarios que parecían inocentes, pero no lo eran. Papá, deberías comprarte ropa nueva. Papá, necesitas pensar más en ti mismo. Papá, la gente exitosa cuida su imagen. Nunca respondía nada. Sabía perfectamente lo que realmente querían decir. Mi vida empezó a parecerles pequeña. Aburrida. Insuficiente. Recuerdo un fin de semana que planeé un viaje a una cabaña cerca del lago. Era una tradición nuestra desde que eran niñas. Pescar, cocinar afuera y desconectarnos un poco. Las dos cancelaron el mismo día. Camila dijo que Ricardo las había invitado a un evento empresarial importante. Sofía comentó algo sobre networking y oportunidades laborales. Me quedé solo con las mochilas ya preparadas junto a la puerta. Esa noche cené en silencio viendo televisión sin realmente mirar nada. Ahí fue cuando empecé a entender que algo estaba cambiando de verdad. No era solo distancia natural entre padres e hijas adultas. Era otra cosa. Algo más frío. Más calculado. Y honestamente, aunque me avergüence admitirlo, por primera vez sentí miedo de perderlas. Las cosas empeoraron unos meses después de aquel viaje cancelado. Al principio fueron comentarios extraños. Preguntas raras sobre el pasado. Sobre mi relación con Valeria antes del divorcio. Sobre fechas. Sobre cuánto tiempo habíamos estado separados realmente. No entendía a dónde querían llegar. Hasta que una noche Camila me llamó. Su voz sonaba tensa, insegura. Papá, ¿puedo preguntarte algo raro? Sentí inmediatamente un nudo en el estómago. Claro. Hubo unos segundos de silencio. Mamá nos contó algo sobre cuando ustedes estaban casados. Me apoyé contra la encimera de la cocina. ¿Qué cosa? Camila respiró hondo. Dice que tuvo una relación con otra persona hace muchos años. Y que existe la posibilidad de que tú no seas nuestro padre biológico. Por un momento pensé que había escuchado mal. Recuerdo mirar fijamente el refrigerador como si mi cerebro necesitara concentrarse en algo físico para no explotar. ¿Qué? Fue lo único que pude decir. Camila empezó a hablar rápido, como alguien que intenta justificar algo incómodo antes de que la otra persona reaccione. Ricardo dice que hoy en día muchas familias modernas manejan estas situaciones de otra manera. Que la biología no siempre define quién es realmente familia. Ahí entendí inmediatamente que aquello no venía solo de Valeria. Había alguien más empujando toda esa idea. Días después ambas vinieron a mi casa para hablar. Recuerdo perfectamente esa tarde. Llovía afuera. La vieja tubería de la cocina goteaba como siempre y el olor a café llenaba la casa. Todo parecía normal excepto por la expresión incómoda de mis hijas. Sofía evitaba mirarme directamente. Camila fue quien habló primero. Mamá cree que es importante aclarar la situación ahora. ¿Qué situación?
Pregunté. Ella tragó saliva. Ricardo quiere adoptarnos legalmente como adultas. Sentí literalmente como el cuerpo se me enfriaba. ¿Adoptarlas? Solo sería algo formal, intervino Sofía rápidamente. Por temas legales, herencias, impuestos, cosas así. La miré sin entender cómo podía decir aquello con tanta calma. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Camila suspiró. Bueno, si realmente no eres nuestro padre biológico, tendría más sentido legalmente. Eso fue lo que más me destruyó. No la duda. No la acusación. Sino la tranquilidad con la que hablaban de reemplazarme. Como si yo fuera un documento antiguo que podía actualizarse. Me levanté lentamente y fui hasta el viejo archivador metálico que tenía en el estudio. Sabía exactamente lo que buscaba. Durante el divorcio, años atrás, Valeria había intentado usar todo tipo de argumentos para complicar la custodia. Entre ellos insinuó dudas sobre la paternidad. Por orden judicial hicimos pruebas de ADN para ambas niñas. Abrí la carpeta y saqué los documentos. Los puse sobre la mesa frente a ellas. Aquí están, dije. Pruebas legales de paternidad. Las dos son mis hijas. Camila tomó los papeles. Los observó apenas unos segundos. Después los dejó nuevamente sobre la mesa. Mamá dice que esas pruebas son antiguas. Me quedé inmóvil. ¿Perdón? Ahora la tecnología es más precisa, añadió Sofía. Además, Ricardo dice que lo importante es quién está presente hoy. Ahí entendí que esto ya no tenía nada que ver con la verdad. Ni con ADN. Ni siquiera conmigo. Se trataba de dinero. De estatus. De la vida brillante que Ricardo y Valeria les estaban prometiendo. Y lo peor era que mis hijas estaban eligiendo creerlo porque les convenía. Camila incluso dijo algo que jamás voy a olvidar. Papá, agradecemos todo lo que hiciste por nosotras, pero necesitamos pensar en nuestro futuro. Nuestro futuro. Como si yo fuera parte de su pasado descartable. No grité. No rompí nada. Solo sentí una especie de vacío inmenso dentro del pecho. Las miré durante largo rato intentando reconocer a las niñas que había criado. Pero en ese momento parecían completas desconocidas. Cuando finalmente se fueron, permanecí sentado en el sofá casi una hora sin moverme. Después hice algo que nunca pensé que haría. Empecé a cortar todo. Primero cancelé el dinero mensual que seguía ayudando a Sofía con el alquiler. Después dejé de pagar el seguro médico adicional que todavía mantenía para ambas. Llamé al banco para desvincularme del préstamo del coche de Sofía, el mismo coche que yo había ayudado a comprar. También cerré las cuentas de ahorro de emergencia que llevaba años alimentando poco a poco. Dinero que guardaba por si algún día lo necesitaban. Aquella noche les envié un único mensaje a las dos. Han tomado una decisión sobre quien consideran su familia. La respeto. Pero a partir de ahora deberán construir esa vida sin mi apoyo financiero. Nada más. No respondieron. Y honestamente, una parte de mí esperaba que reaccionaran inmediatamente. Que llamaran llorando. Que dijeran que todo había sido una locura. Pero no ocurrió. Pasaron semanas completas de silencio absoluto. Después meses. Yo seguí trabajando. Volviendo a casa. Aprendiendo lentamente a convivir con una tranquilidad amarga. La casa se sentía distinta sin ellas. Más vacía. Más fría. A veces encontraba alguna foto antigua y tenía que guardarla rápidamente porque me hacía sentir un dolor físico real. Mientras tanto, empecé a escuchar cosas indirectamente. Ricardo no era tan exitoso como aparentaba. Su empresa comenzó a tener problemas financieros. Algunos proyectos importantes fracasaron y varios socios se retiraron. Las prácticas laborales que había prometido para Camila no terminaron convirtiéndose en empleo fijo. Sofía perdió clientes importantes en la agencia donde trabajaba. Y poco a poco, el gran estilo de vida perfecto empezó a agrietarse. Fue entonces cuando reaparecieron. Primero mensajes pequeños. Hola papá, ¿cómo estás?
Solo quería saber de ti. Nunca dejamos de quererte. No respondí. Porque ninguna de esas palabras mencionaba lo realmente importante. Ninguna decía: nos equivocamos. Ninguna reconocía lo que habían hecho. Solo tanteaban el terreno. Como personas comprobando si una puerta seguía abierta. Y sinceramente, eso me dolió incluso más que todo lo anterior. Pasaron casi 4 meses desde el primer mensaje antes de volver a verlas en persona. Era sábado por la mañana. Yo estaba arreglando una cerca del patio cuando escuché un coche detenerse frente a la casa. Levanté la vista y vi a Camila y Sofía bajando lentamente del vehículo. Por un segundo sentí algo extraño en el pecho. Una mezcla de alivio y rabia que no sabía cómo manejar. Las dos se veían diferentes. Cansadas. Más viejas. Camila tenía ojeras marcadas y Sofía parecía haber perdido peso. Ya no llevaban aquella seguridad elegante que habían adoptado desde que Ricardo apareció en sus vidas. Permanecieron unos segundos frente a la puerta antes de tocar. Abrí sin decir nada. Camila fue la primera en hablar. Papá, ¿podemos conversar? La lluvia fina comenzaba a caer detrás de ellas. Sofía mantenía los brazos cruzados como si intentara contenerse. Las observé en silencio. Parte de mí quería cerrar la puerta. Otra parte quería abrazarlas como cuando eran niñas y venían llorando después de una pesadilla. Al final simplemente dije: tienen 10 minutos. Entraron lentamente. La casa estaba igual que siempre. El mismo sofá viejo. Las mismas fotografías en la pared. El mismo reloj antiguo haciendo ruido cada segundo en el comedor. Pero el ambiente ya no era el mismo. Nadie se sentó. Yo permanecí de pie junto a la cocina mientras ellas quedaban frente a mí como dos personas esperando una sentencia. Camila empezó a llorar antes siquiera de terminar la primera frase. Papá, cometimos un error terrible. Sofía bajó la mirada inmediatamente. Mamá nos manipuló muchísimo, dijo con voz temblorosa. Y Ricardo, él hacía que todo sonara lógico. No respondí. Camila continuó hablando rápidamente, como si tuviera miedo de quedarse sin tiempo. Nos hicieron creer que estábamos entrando en una vida mejor. Todo parecía tan fácil. Los contactos, el dinero, las oportunidades. Sofía finalmente levantó la vista. Y tú siempre estabas trabajando. Siempre cansado. Pensamos, no sé, que quizá esta era nuestra oportunidad de vivir diferente. Aquella frase me atravesó directamente. Porque entendí algo horrible. Mis sacrificios habían terminado convirtiéndose en invisibilidad. Trabajé tanto para darles estabilidad que ellas comenzaron a asociarme únicamente con esfuerzo, cansancio y rutina. Mientras Ricardo representaba diversión, éxito y facilidad. Camila seguía llorando. Ahora todo es un desastre. Ricardo perdió muchísimo dinero. Mamá está insoportable. Pelean todos los días. Él prácticamente desapareció cuando empezaron los problemas. Sofía añadió en voz baja. Y mamá nos culpa de todo. Claro. Eso sonaba exactamente como Valeria. Siempre necesitaba un culpable externo. Nunca era responsable de nada. Las escuché hablar durante varios minutos más. Explicaron cómo Ricardo había dejado de ayudar económicamente. Cómo muchas de las promesas laborales resultaron falsas. Cómo Valeria empezó a tratarlas con frialdad cuando dejaron de ser útiles para mantener la imagen de familia perfecta. Yo seguía completamente quieto. Sin acercarme. Sin consolarlas. Cuando terminaron, el silencio llenó toda la sala. Las dos me miraban esperando algo. Perdón. Comprensión. Tal vez una señal de que todo podía volver a ser como antes. Finalmente respiré hondo. Déjenme entender algo, dije con calma. Su madre, que pasó años desapareciendo y rompiendo promesas, les dijo que yo probablemente no era su padre. Y ustedes decidieron creerle. Ninguna respondió. Un hombre al que conocían desde hacía poco les prometió dinero, contactos y una vida más cómoda, y eso fue suficiente para reemplazarme.
No fue así, susurró Sofía. La miré directamente. Entonces explícame cómo fue. Ella abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Camila volvió a llorar. Papá, por favor, sabemos que actuamos horrible. No, respondí tranquilamente. Horrible es una palabra pequeña para lo que hicieron. El silencio volvió a caer. Podía escuchar el reloj de la pared marcando cada segundo. ¿Saben qué fue lo peor? Continué. No fue que dudaran de mí. Fue la facilidad con la que decidieron que yo ya no encajaba en sus vidas. Camila se cubrió la cara con las manos. Sofía empezó a temblar. Pero ya no podía detenerme. Años de dolor estaban saliendo finalmente. Trabajé hasta destruirme físicamente para darles oportunidades. Me perdí cumpleaños de amigos. Vacaciones. Relaciones. Toda mi vida giró alrededor de ustedes. Y aún así bastó un hombre con dinero y una casa grande para que me vieran como alguien insuficiente. No queríamos hacerte daño, dijo Sofía llorando. Pero lo hicieron. Mi voz seguía tranquila. Y creo que eso les dolía más que si hubiera gritado. Porque no había rabia descontrolada. Había decepción. Fría. Definitiva. Me acerqué lentamente a la mesa y tomé los documentos de ADN que todavía conservaba dentro de la carpeta. Los dejé frente a ellas otra vez. Aquí está la verdad, dije. Siempre estuvo aquí. Pero ustedes eligieron ignorarla porque otra versión les resultaba más conveniente. Camila apenas podía respirar entre lágrimas. Papá, por favor, danos otra oportunidad. La observé durante unos segundos. Recordé cuando aprendió a andar en bicicleta. Cuando Sofía dormía abrazada a mi brazo después de las tormentas. Todos esos recuerdos seguían dentro de mí. Pero también seguía presente el momento en que me miraron como si fuera reemplazable. Y algunas heridas cambian algo para siempre. No sé si puedo hacerlo, admití finalmente. Las dos levantaron la vista al mismo tiempo. Porque el problema no es solo lo que hicieron. Es lo fácil que les resultó hacerlo. Nadie habló. La lluvia seguía golpeando suavemente las ventanas. Entonces dije algo que llevaba meses guardando dentro. Ustedes no volvieron porque me extrañaran. Volvieron porque su nueva vida se cayó a pedazos. Eso las destruyó. Camila comenzó a negar inmediatamente con la cabeza. No, papá, no es por dinero. ¿Entonces por qué no vinieron antes? Pregunté. ¿Por qué no aparecieron cuando todavía pensaban que Ricardo iba a resolverles la vida? Ninguna tuvo respuesta. Porque ambos sabíamos la verdad. Y la verdad, cuando finalmente aparece, suele ser brutal. Después de aquella pregunta, la habitación quedó completamente en silencio. Camila miraba el suelo. Sofía seguía llorando en voz baja, abrazándose a sí misma como si intentara no derrumbarse. Yo las observaba y, por extraño que parezca, ya no sentía rabia. El enojo fuerte había desaparecido meses atrás. Lo que quedaba era otra cosa. Cansancio. Un cansancio profundo que no venía del trabajo ni de los años, sino de haber amado a alguien incondicionalmente y descubrir que ese amor podía ser descartado tan fácilmente. Camila intentó hablar otra vez. Papá, sabemos que no merecemos que nos perdones. Asentí lentamente. No, probablemente no. Mis palabras la hicieron cerrar los ojos. Sofía levantó la vista con desesperación. Pero somos tu familia. La interrumpí antes de que terminara. La familia no funciona solo cuando conviene. Otra vez silencio. Respiré hondo y me apoyé contra la mesa de la cocina. ¿Saben qué fue lo más difícil para mí todos estos meses? No perder el dinero. No cancelar ayudas. No estar solo en esta casa. Lo más difícil fue entender que mientras yo construía mi vida alrededor de ustedes, ustedes estaban evaluando si aparecía una opción mejor. Camila negó rápidamente. No era así. Si era así, respondí. Tal vez no querían verlo de esa manera. Tal vez ustedes mismas se convencieron de que solo estaban pensando en el futuro.
Pero cuando alguien puede reemplazar a su padre porque apareció una vida más cómoda, entonces nunca entendió realmente lo que tenía. Sofía comenzó a llorar más fuerte. Durante unos segundos pensé en acercarme. Era un impulso automático. El mismo reflejo que tuve toda mi vida cuando ellas sufrían. Pero no me moví. Porque también entendí algo importante durante aquel tiempo: amar a alguien no significa permitir que te destruyan sin consecuencias. Camila respiró profundamente intentando controlarse. Mamá nos llenó la cabeza durante meses. Nos decía que tú siempre nos habías limitado, que contigo la vida siempre iba a ser pequeña. Sonreí sin humor. Y aún así esa vida pequeña fue la que pagó sus estudios. La que estuvo despierta cuando tenían fiebre. La que trabajó dobles turnos para que nunca les faltara nada. Ninguna respondió. Porque no podían. Todo lo que decían terminaba chocando contra la realidad. Miré alrededor de la casa. Las paredes tenían pequeñas marcas de los años. El suelo seguía crujiendo cerca de la escalera. La pintura del techo necesitaba renovarse desde hacía tiempo. No era una casa impresionante. Nunca lo fue. Pero cada rincón de ese lugar había sido construido alrededor de ellas. Y de repente entendí algo con absoluta claridad. Yo ya había cumplido como padre. Mucho más de lo que muchos hacen. El resto ya no dependía de mí. Finalmente me acerqué a la puerta principal y la abrí lentamente. Las dos me miraron inmediatamente. Camila parecía aterrorizada. ¿Nos estás echando? La miré unos segundos antes de responder. Creo que ustedes se fueron hace mucho tiempo. Solo tardaron en darse cuenta. Sofía comenzó a negar con la cabeza desesperadamente. Papá, por favor. Pero yo ya había tomado una decisión meses atrás. Tal vez incluso antes de admitirlo. Las amo, dije finalmente, y ambas levantaron la vista sorprendidas. Eso nunca va a cambiar completamente. Pero el amor no borra lo que hicieron. Camila empezó a llorar otra vez. Entonces, ¿esto es el final? Pensé la respuesta antes de hablar. No lo sé. Pero sí sé que ya no puedo seguir siendo el hombre que siempre espera mientras ustedes deciden si valgo suficiente. Nadie habló. El reloj seguía avanzando en la pared. Segundos normales. Simples. Y aún así sentía que algo enorme estaba terminando dentro de aquella casa. Sofía dio un pequeño paso hacia mí. Ojalá pudiéramos volver atrás. La observé largamente. Yo también. Porque esa era la verdad. No disfrutaba verlas destruidas. No me hacía feliz tener razón. Hubiera preferido 1000 veces que nada de eso hubiera ocurrido. Pero la realidad no funciona así. Las personas toman decisiones. Y algunas decisiones cambian las relaciones para siempre. Camila tomó lentamente el brazo de su hermana. Las dos caminaron hacia la puerta en silencio. Antes de salir, Sofía se giró una última vez. Tenía los ojos completamente rojos. Lo siento, papá. Esta vez sí le creí. Y quizás eso fue lo más triste de todo. Porque el arrepentimiento había llegado demasiado tarde. Asentí apenas. Luego ellas salieron bajo la lluvia fina de la tarde. Vi cómo subían al coche y permanecían allí unos segundos antes de arrancar. No corrí detrás. No las llamé. Simplemente cerré la puerta lentamente. La casa quedó en silencio otra vez. Pero era un silencio distinto. No vacío. No amargo. Solo tranquilo. Esa noche me senté solo en el porche con una taza de café caliente entre las manos. La lluvia había parado y el aire olía a tierra mojada. Pensé en toda mi vida. En los años trabajando hasta el agotamiento. En las funciones escolares. En bicicletas rotas que arreglé durante madrugadas enteras. En las veces que fingí no tener hambre para que ellas pudieran repetir plato cuando el dinero apenas alcanzaba. Y entendí algo que quizá debí entender mucho antes. El amor de un padre no siempre garantiza gratitud. A veces das todo lo que tienes y aún así las personas terminan persiguiendo espejismos.
Eso no significa que tu esfuerzo no valiera nada. Solo significa que hiciste tu parte. Un año ha pasado desde aquel día. No he vuelto a verlas. A veces pienso en ellas, claro. Sería mentira decir lo contrario. Hay noches en las que encuentro alguna fotografía antigua y me quedo observándola demasiado tiempo. Pero ya no siento aquella angustia constante. Mi vida ahora es simple. Trabajo. Regreso a casa. Arreglo cosas en el jardín. Leo antes de dormir. Y honestamente, hay paz en esa rutina. Valeria y Ricardo terminaron separándose según escuché por conocidos. Al parecer, cuando desapareció el dinero, también desapareció la fantasía perfecta que habían construido. No me sorprendió. Las personas como Valeria viven persiguiendo emociones rápidas, vidas brillantes y soluciones fáciles. Pero tarde o temprano la realidad siempre alcanza a todos. En cuanto a mis hijas, espero sinceramente que algún día entiendan algo importante. El verdadero valor de una persona rara vez se nota cuando todo va bien. Se nota cuando permanece a tu lado incluso en los años difíciles, silenciosos y ordinarios. Ahí es donde vive el amor real. No en el dinero. No en las apariencias. No en las promesas fáciles. Y quizá algún día ellas lo comprendan completamente. Quizá no. Pero esa ya no es una batalla que me corresponde pelear.